el más grande de todos, pero es la cuestión de la fe. La palabra profética es un regalo, milagro. O sea, imagínate que Dios te utilice en la sanidad. Imagínate eso, que Dios te utilice en milagros, en prodigios. El don de lengua es un regalo, es hablar directamente con el Padre, directo, una conexión directa sin interrupción. Mira, no es que tú vas a cortar cable para que tú no hables, no, nadie puede cortar ese cable, porque eso es espiritual, es una conexión directa con Dios. Ya vamos a cortar el cable, para que vamos a cortar esa conexión, no se puede. No se puede, no. La interpretación de lengua, usted no va a cortar esa interpretación de lengua de parte de Dios. Si Dios está diciendo algo tajante, pues usted tiene que decirla tal cual. Si Dios está edificando la iglesia, pues usted tiene que decirla tal cual. El discernimiento de espíritu, si Dios te está revelando, es un regalo de Dios. Ok. A veces no es fácil ver las cosas espirituales, porque mira, no es lo mismo ver a los ángeles de Dios que ver a los demonios. No es igual, son dos escenarios diferentes. Una cosa es ver la gloria de Dios y otra cosa es ver aquellos escenarios que nadie le agrada, pero a veces es necesario, en realidad es necesario verlo. ¿Por qué? Porque así tú puedes reprender con base. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea en su vida hoy, mañana y siempre. Desde Producciones Cristo Viene, una servidora más, Eliane Sucre. Y estamos aquí con una palabra que edifica, que es necesario compartir. Hoy vamos a meditar en Primera de Corintios, en su capítulo 12, vamos a leer del 7 al 11 aproximadamente. Y dice así, esta palabra, ¿me? Dice así, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por esta palabra leída en el nombre de Cristo Jesús. Clamamos a tu Espíritu Santo en esta hora para que sea hablando a mi espíritu conforme a tu voluntad, para que sea ministrada a mi alma la palabra que quieres hablar en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué estamos hablando aquí al respecto de la manifestación de los dones del Espíritu Santo? Significa que estamos hablando al respecto de los diversos dones. ¿En esto qué quiere decir? Está el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de fe, el don de sanar enfermos, el don de hacer milagros, el don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretación de lengua, el don de discernimiento de espíritu. O sea, todos son dados por el Espíritu Santo de Dios a sus hijos. ¿Ve? Estos dones son dados a los hijos de Dios para que sean utilizados para ministrar en la obra conforme a la voluntad del Señor. Es la manifestación, gloria a Dios. Alfredo, por favor, la red. Quítame la red. Miren. Es la manifestación de que el Espíritu Santo de Dios habita y mora en sus hijos. Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo Jesús. Es una forma de Dios manifestarse a través de sus hijos, porque los que somos sus hijos somos bautizados con el Espíritu Santo de Dios, portamos la presencia de Dios en donde nuestras vidas, porque somos vasos, somos instrumentos en las manos de Jesucristo para la gloria y honra de su nombre. Nos dejamos dirigir por Él. Estamos en todo momento y en todo tiempo dejándonos instruir por el Espíritu Santo de Dios. Y cada vez que vamos buscando y buscando la presencia de Dios, pasa algo, que provocando su presencia podemos adquirir o activar los dones
del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Lo que Dios haya depositado en nosotros, pues se activa. ¿Ve? Entonces depende de usted, depende de mí, el querer activar los dones del Espíritu Santo o anhelarlos, procurarlos, como el hablar en lenguas. Para usted hablar en lenguas, pues tiene que primero anhelarla. Si el Señor no se la ha activado, o si la tiene, no se la ha activado, pues usted tiene que anhelarla. Y tiene que anhelar la interpretación de lengua. Si quiere que Dios lo use en diferentes ramos, como a él le plazca, o sea, en diferentes áreas, pues le va a depender de usted que anhele y que desee recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios en su vida, y que estas manifestaciones se den en cada uno de ustedes, así como en nosotros, que también anhelamos de la presencia de Dios. Acuérdense que al que se le da los talentos, se le da, a uno se le dio 1, a otro se le dieron 2 y a otro se le dieron 5. El de los 5 talentos, pues, agarró, lo multiplicó. El de los 2 talentos también agarró y lo multiplicó. Pero hubo uno que no lo hizo. No lo hizo. Porque que lo enterró. Porque no lo vio conveniente. No lo vio pertinente. No le importó. No le importó, la verdad que no le importó. Pero a ese que no le importó, pues él va a dar cuenta de sí. Cada quien dará cuenta de lo que Dios le entregue. Si Dios a nosotros nos entrega diversidad de dones, pues cada quien de nosotros dará cuenta por los mismos, si no fueron utilizados o si fueron utilizados para la obra del Señor. Amén. Amén. Vive Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Los dones espirituales. ¿Qué es un don? La Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se emplea una docena de términos para designar dones o regalos de un tipo u otro. Los sacrificios y las demás ofrendas eran dones ofrecidos a Dios. Algunas de estas eran sacrificio, ofrenda, dádiva, dote, presente, regalo, obsequio, etc. ¿Ves? Es un don que recibimos o damos. Nosotros le damos ofrendas a Dios, y esas ofrendas de acciones de gracia, de alabanza, de exaltación, nos permiten crecer día tras día en la presencia del Señor. Amén. Crecer espiritualmente en Dios. Y dice así, definición de los dones. Ya va, un momento. Hay 2 tipos de definiciones que se escribieron acá. Una dice, un regalo especial para servir entre los miembros del cuerpo de Cristo. O es un regalo divino. Y la 2, poderes extraordinarios que distinguen a ciertos cristianos y los capacita para servir en la iglesia de Cristo. Dicho recibimiento se debe al poder de la gracia divina operando en sus almas a través del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que estos dones, estos regalos de parte del Señor son utilizados es para la obra de Dios, para la edificación de la obra del Señor. Si ustedes ven al Señor Jesucristo, que Él lo que hacía era predicar el Evangelio, hablar sobre las Escrituras y plasmar la realidad de la misma. Pero Él manifestaba las señales, en Él estaban las señales. ¿Ok? En Él habían las señales manifiestas, que Él ministraba sanidad, ministraba liberación, hacía todas las obras necesarias en su vida para sanar al ser humano, libertarle del cautiverio. Él hacía lo que tenía que hacer conforme a la dirección de Dios. Vemos al ciego de nacimiento como Dios le sanó. Vemos al cojo, vemos al paralítico, vemos al sordomudo, vemos a Lázaro como el Señor obra, vemos al leproso. O sea, Él sanó a través del poder de Dios. Él libertó. Y dice que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Echaremos fuera a los demonios si creemos que Dios lo puede hacer a través de nosotros. Es Dios el que puede obrar, el Dios el que puede hacer.
Pero nosotros, ¿qué? Como decía hace un momento, somos embajadores de Jesucristo aquí en la tierra, y Dios deposita de su don y talento en los que creen en su nombre. ¿Para qué? Para que hagan la labor que el Padre le ha encomendado, de predicar el evangelio, y las señales seguirán a los que creen en su nombre. Cuando Pedro fue a donde Cornelio, que el Señor le muestra que aquellos que están ahí empiezan a hablar en otras lenguas como ellos, y no eran del pueblo de Dios, pero la manifestación del Espíritu Santo de Dios llegó a Cornelio y a las familiares de ellos. Él se sorprende. ¿Y qué le impide a ellos ser bautizados si ellos ya están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo? O sea, no hay impedimentos para ellos, están consagrados para Dios, se guardan para Dios. ¿Ves? Cuando Dios te quiere bendecir, Él crea los escenarios. Dios envía a Pedro para que vaya a donde Cornelio y le dé la palabra del Espíritu Santo de Dios, que fue el que quedó en esta tierra, porque Jesucristo lo envió para que fuera el consolador de nuestras vidas. Pero a ellos tenían que saber esta palabra, y era necesario para activar los dones, el fluir en ellos. Era necesario la activación. Pero Dios creó el escenario llevando a Pedro a aquel lugar para que testificara de la palabra. Entonces, ¿qué viene siendo Pedro? Pedro viene siendo el embajador que Dios usó para ministrar la palabra en donde Cornelio. A través de la presencia de Dios se manifestaron los dones. Gloria a Dios en aquellos que escuchaban. Es decir, que ustedes que están ahí no están exentos, les digo esto porque no están exentos de ser bendecidos por la presencia de Dios en donde ustedes están. Las plataformas son un medio para el Señor transferir de su presencia. Dios puede ministrar sanidad, puede ministrar liberación por medio de estas plataformas a las personas que creen que Dios les puede sanar, a las personas que creen que Dios les puede libertar, que Dios les puede restaurar. Dios puede hacer cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque así como estas plataformas son para edificación, así el enemigo también las usa para no edificación. Aquí ustedes pueden adquirir la presencia de Dios por medio de las plataformas, pero también pueden adquirir lo que no es de Dios. ¿Ven? Entonces, aprovechemos lo que es de edificación para nuestras vidas en esta hora, lo que Dios ha constituido para nuestras vidas en esta hora, porque Dios puede hacer cosas maravillosas a través de esta plataforma. ¿Ven? Los dones espirituales. Hay diversidad de dones a causa de la multiforme gracia de Dios. Hay que saberlos ministrar. A veces el don está en la persona, pero hay que despertarlo. Eso es lo que yo le decía hace un momento. Cada quien dará cuenta de sí. Y para despertarlo, pues tenemos que buscar la presencia de Dios para que pueda ser activado. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo en 1 Corintios 12:4. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. En 2 de Timoteo 1:6. Dice, veamos a continuación unos listados de dones que pueden encontrarse. Bueno, eso lo veremos más adelante. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y dice así, los dones espirituales. Cuando los dones vinieron de parte de Dios, para los hombres se les llama dones espirituales. El término griego, carisma, se traduce como don. Señala al resultado de una obra que se hace al Espíritu Santo en un creyente, habilitándolo con alguna capacidad especial para el desempeño de una función en el cuerpo de Cristo. Amén. Habilitándolo, o sea, es una función que se habilita en ti. Es una activación que se habilita en tu vida. ¿Ves? Vamos a dar un ejemplo. Alguien está enfermo y de repente Dios quiere hacer la sanidad en esta persona. Pero déjame decirte que nada más está la persona que está enferma y estás tú, que eres el portavoz del ministerio de parte del Señor, embajador aquí en la tierra para predicar su palabra, que eres bendecido y ungido por la presencia de Dios. Y esta persona cree en Dios, pero no va a ninguna parte porque ella cree que Dios le puede sanar. Y entonces usted la ve mal. ¿Qué usted haría? ¿Quién me dice?
¿Qué usted haría si está usted y la otra persona está enferma? Se está quejando del dolor. ¿Qué usted haría? Orarle Sofía dice orarle. para que Dios lo sane. Orarle para que Dios le sane. Exacto, eso es lo que hay que hacer, orar. Hay que orarle. Ahora, depende lo que Dios quiera hacer. Depende lo que Dios quiera hacer en ese momento. Dios puede sanar a esta persona. Así mismo, mi hermana Yudelka. Dios puede sanar a esta persona por medio de la oración, o Dios puede aliviar el dolor, o Dios puede permitir que la persona se mantenga así, porque puede ser un proceso. ¿Ves? Pero tú eres el portavoz de parte de Dios y Dios puede obrar en ti y usarte como ese canal para sanar a otros, para libertar a otros, para llegar a la vida y traer salvación para otros. ¿Ves? Porque eres el portavoz de la palabra del Señor, eres el vaso que Dios va a usar para ello. Así que no te tienes que limitar, no te tienes que limitar en ningún momento, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Introducción a los dones del Espíritu. Dios ha dado a la iglesia diversos dones espirituales para ayudar a los creyentes a crecer y a servirle. A crecer como espiritualmente. ¿A servir qué? Al prójimo. A servir a las almas. Ahora, en 1 Corintios 12:7 dice, versión Reina Valera 1960, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, o sea, para un beneficio, para un bien. Dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Claro, claro que sí, porque si Dios te usa en sanidad, tú tienes que ministrar en sanidad a las personas, tú tienes que ministrarle a las personas lo que están necesitando conforme a la voluntad de Dios, porque el que va a hacer la obra es Dios. El que va a ministrar es Dios. El que va a obrar es Dios. Entonces tú tienes que ser ese vaso que Dios vaya a utilizar conforme a su voluntad. ¿Ve? Haz esa para yo hacer la otra. Vive Cristo Jesús. Aquí en 1 Corintios del 12, versículo 4 al 11, dice, capítulo 12, que entre los espirituales, los dones espirituales está palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. En Romanos, en su capítulo 12, versículo 3 al 8, dice, tenemos en lo espiritual la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, la repartición, la presidir, hacer misericordia. En Efesios dice, en su capítulo 4, del 7 al 12, dice que Él ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y en 1 Corintios 7:9 dice el don de continencia. Estos son diferentes dones espirituales, ¿ok? Establecidos en las Escrituras. Los dones espirituales. Los dones espirituales vienen dados por el Espíritu Santo a los creyentes y es fácil confundirlos con el fruto del Espíritu Santo, que se manifiesta de 9 maneras distintas, las cuales son más de beneficio personal individual, y al creyente puede recibir uno o más dones, porque a ese es dada por el Espíritu Santo, por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. En 1 Corintios 12:8. ¿Ok? Amén. Está hablando aquí de los dones espirituales que Dios da a cada quien conforme a su voluntad. Dios los da conforme a su propósito. Puede darle uno como le puede dar más, porque todo va a depender de la búsqueda de la persona. Todo va a depender de la búsqueda que la persona tenga. Si la persona más se da a Dios, pues sepa que más le van a dar, pero a la vez le van a demandar más. ¿Ve? Entonces hay que estar pendiente con esa partecita y ese detallito. Que hay que saber pedir
porque después vamos a tener que asumir la responsabilidad de lo que pedimos. ¿Ok? Gloria a Dios. Vive Cristo. El propósito de estos dones es, el primer término, la edificación de toda la iglesia. En 1 Corintios 12, del 4 al 7, y en segundo término, el convencimiento y la conversión de los incrédulos. En 1 Corintios 14, del 21 al 25, compárese con Romanos 15, 18. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Ves? El fin de los dones son para la edificación de la iglesia en todo momento y en todo tiempo. Los dones no han sido establecidos para destruir, para matar, no. Han sido establecidos para edificar, para restaurar. Usted no puede utilizar un don de parte de Dios para hacer lo malo, porque es que Dios no lo está mandando a hacer lo malo a usted. Mira, los discípulos en una ocasión le dijeron al Señor, ¿será que mandamos fuego del cielo para que lo consuma todo? Y el Señor le dijo, mira, no sabe de qué espíritu soy. Ustedes podrán ver descender fuego del cielo, pero verán señales y prodigios, pero lo único que les pido es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si yo me voy a ensoberbecer con lo que Dios deposita en mí y voy a hacer lo malo, yo lo que estoy haciendo es lo malo, no lo bueno, estoy haciendo lo malo, lo que desagrada a Dios. Y si estoy desagradando a Dios en estos actos, lo estoy haciendo mal. Y eso a Dios no agrada. ¿Ok? Entonces tenemos que evitar hacer lo malo. Tenemos que evitar lo que a Dios no agrada, sino hacerlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Los dones espirituales. En una época se hizo muy popular el criterio de que los dones espirituales se concedieron para la fundación de la iglesia y cesaron después. Cuando esta llegó de poder para continuar sin su ayuda. Se sostuvo el criterio de que los dones fueron dados para confirmar a los apóstoles como mensajeros de Dios. Una de las señales de dicho apostolado era la posesión de tales dones y la autoridad para concederlos a otros creyentes. Véase Hechos 8, 18 al 23. Los dones cesaron gradualmente con la muerte de aquellos a quienes los apóstoles los habían concedido. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Ahí dice que cesaron. ¿Por qué dice que cesaron? Porque las señales que se ven en aquel tiempo no son las señales que se ven ahora. ¿Pero por qué? Porque todo es en base al nivel de búsqueda. Es en base a la llenura que tú tengas de Dios, cómo tú creas a Dios. Es creerle a Dios. Si tú no crees en Dios, ¿cómo Dios va a depositar en ti una activación de dones sobrenaturales? ¿Cómo? ¿Cómo Dios va a activar en ti dones creativos si tú no estás en eso? Tú no crees que Dios puede restaurar un brazo, sacar una mano, restaurar una pierna o levantar a un muerto. Tú no lo crees. Entonces, ¿cómo Dios lo va a hacer en ti si tú no lo crees? ¿Ves? Dios actúa en base a la fe del hombre, en base a la fe de la persona. Si tú crees a Dios, pues Dios puede hacer cosas maravillosas contigo. Dice que en los últimos tiempos derramará de su espíritu, escuche bien, sobre toda carne habrá señales y prodigios en la tierra. En los últimos tiempos. Y esto significa principio de dolores. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos ya estamos hablando de los principios de dolores que vendrá al fin. Así que ya día tras día se acerca el arrebatamiento. Ahora depende de ti y de mí que estemos preparados para ese día y que estos dones se activen en base a la dirección de Dios, que te dejes dirigir por Dios para que estas señales sean totalmente manifestadas en ti con la gracia del Señor, activados los dones del Espíritu Santo en la magnitud de Dios. Imagínate, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Entonces debemos procurar los dones espirituales. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo Jesús. Gracias, Señor, alabanza. Los dones espirituales, los que se adhieren a este punto
de vista, naturalmente tienden a negar la autenticidad de las supuestas manifestaciones carismáticas posteriores modernas, pero otras partes hay fuente de indicios de la permanencia de los dones de la iglesia, pues allí Pablo hace referencia a su manifestación en forma continuada hasta el hasta el momento de la parusia, el momento del encuentro entre la iglesia y Cristo. En tal caso, su aparición intermitente en los siglos posteriores de la historia quizás haya sido afectada por la fe y la espiritualidad fluctuante de la iglesia, como también debido al propósito soberano del Espíritu mismo, quien distribuye los dones como Él quiere, y ahora permanecen la fe. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Esto es lo que pasa, él está refiriendo respecto de cómo ha cesado los dones en referencia al tiempo antiguo, porque esa activación que había en el tiempo pasado no es la misma que hay ahora. Aquí está esta otra, Sofía. Los dones espirituales, dice diverso. En Primera de Corintios está género de misericordia, de lenguas, en Efesios 4:7, palabra de interpretación, de 12, sabiduría, lenguas, apóstoles, palabra de profeta, ciencia en evangelista, Romanos 12:3-8, fe, pastores, profecía, dones de maestros, sanidad, servicio, en Corintios 7:9, Primera de Corintios 7:9, hacer milagros, enseñanza, el don de profecía, exhortación, continencia, hay diferencias de opinión sobre si estas listas deben de ser consideradas discernimiento, repartición como de espíritus, presidir exhaustivas o no, es decir, si están completadas y abarcan todos los ministerios. Amén. Ahí es más de lo mismo que estamos hablando sobre los dones que leímos hace un momento: profecía, maestro, sanidad, servicio, interpretación, misericordia. O sea, depende de nosotros recibirla. Ahí también están hablando sobre el presidir, exhaustivas o no, repartición, discernimiento, que si son partes también de el ministerio como tal. Imagínate, si no hay discernimiento, esa es parte del Espíritu, del fluir del Espíritu Santo de Dios. La repartición, si no hay ministración por el Espíritu, ¿cómo entonces la persona puede recibir la presencia de Dios si no se le imparte? Como pasó cuando Cornelio. Pero sabemos que Dios puede tener tratos personales con las personas también. También sabemos que eso puede ser posible. Leo yo. Los dones espirituales, luego cada uno tiene su propio don de Dios, como una cualidad irrevocable, otorgada por Dios con el llamamiento que nos hizo. Lo ideal es que se pueda decir de una iglesia local: nada os falta, ningún don. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro y de otro. Cada uno según el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Son irrevocables los dones, así que
debemos administrarlo conforme a la dirección de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya, vive Cristo Jesús. Y procurarlos y anhelarlos también. Debemos procurar y anhelar los dones del Espíritu Santo para que ellos sean activados o sean depositados en nosotros si no están activos aún. Gloria a Dios. Una manifestación del Espíritu para provecho en 1 Corintios 12:7. El Espíritu Santo reparte los dones soberanamente como Él quiere en 1 Corintios 12:11. Esa capacidad así obtenida es una gracia que le sirve para ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo. Según nos enseña en Romanos 6:23, dice que la dádiva, carisma de Dios es vida eterna. Gloria a Dios. Es ese primer don de todo hombre, que todo hombre, mujer, este mundo puede recibir. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Entonces, son bendiciones de parte de Dios los dones para nuestras vidas. Ya sabemos que hay que utilizarlo de parte del Señor con la dirección del Padre. Porque acuérdense que hay personas que pueden estar pasando por proceso y el tiempo de Dios es perfecto para obrar en los seres humanos conforme a su voluntad. No podemos ser más buenos que Dios porque no sabemos por qué pasan situaciones. Así como dijo el Señor a los discípulos que le preguntaron quién pecó, este o sus padres, para que él naciera ciego. Y en realidad le dijo Dios, mira, no fue que este pecó o su padre, era que era a propósito de Dios. A veces hay escenarios que Dios permite para él glorificarse y que todo tiene un tiempo, ¿ok? Aleluya. Gloria a Dios. Los dones espirituales, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones dados a la iglesia siempre cumplen esta función. Amén. Efesios 4 del 8 y el 12. Nos está hablando que para eso es que cumplen los dones esta función, para la edificación de la iglesia. Para eso que el Señor nos permite este privilegio de obtener los dones del Espíritu Santo. Ministeriales tenemos en Efesios 4:11, nos habla sobre los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Esos 5 en la parte ministerial. En Romanos 12, del 6 al 8, nos habla de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y misericordia. Y en 1 Corintios del 12, 1 al 9, dice palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Amén. Ok. 9 dones espirituales. Ok, palabra de sabiduría, fe, palabra de ciencia, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Amén. Ahora, yo voy a hacer una pregunta a uno de los que están ahí. ¿Qué representan esas cajitas que están ahí? ¿Qué representan? ¿Quién me dice? Están apagados todos los micrófonos. ¿Esa cajita qué representa? A ver. ¿Quién me dice? Ajá, ¿quién habló? Pueda y diga, hermana, ¿cómo fue? ¿Qué representan estas cajitas? María, ¿cómo fue que usted? ¿Qué representan estas cajitas? ¿Qué representa? Sí, ¿qué reflejo dan? Bueno, cada cajita de esas representa. Ajá. Primero vamos a escuchar a María y después escuchamos a Susan. Dígame, hermana María. Bueno, ya pagó. No, que digan ella, sí. Después yo, cuando te vuelva y haga otra pregunta. Susan, dime, Susan. Bueno, para mi entender, cada cajita de esas representa cada don que cada persona debe de tener. Ajá. Eso dice mi hermana Susan, que representa los dones.
Y mi hermana María, ¿qué usted cree que son estas cajitas? Mi hermana María. Estoy aquí. Ajá, dígame, ¿qué usted cree que son estas cajitas? Bueno, pues yo diría, es como si fueran exactos dones, pero los dones que Dios da, que son pedidos, o sea, no, algo así es que se refleja en la cajita. Ahora cada don es un regalo de Dios. Ahí está la palabra. Cada don es un regalo de parte de Dios. Esa cajita representa el regalo que Dios nos ha entregado a nosotros. No, pero es que hay que dejarlo que ellos participen también. Yo sé que tú lo ibas a decir, pero era que ellos lo captaran. Son regalos. Mira, la palabra de sabiduría es un regalo, porque la sabiduría proviene de Dios. La fe es un regalo. Dice que si tuvieras fe, como el grano de mostaza, le diría al sicomoro, échate al mar y se echaría. Ve, es tener fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un regalo tener fe. Mira, porque es que así de poquito, si es así de poquita tu fe, no importa, de ahí sale un tremendo árbol, el más grande de todos. Pero es la cuestión de la fe. La palabra profética es un regalo, milagro. O sea, imagínate que Dios te utilice en la sanidad. Imagínate eso, que Dios te utilice en milagros, en prodigios. El don de lengua es un regalo. Es hablar directamente con el Padre, directo, una conexión directa sin interrupción. Mira, no es que tú vas a cortar cable para que tú no hables. No, nadie puede cortar ese cable, porque eso es espiritual, es una conexión directa con Dios. Que vamos a cortar el cable para que vamos a cortar esa conexión, no se puede. No se puede, no. La interpretación de lengua, usted no va a cortar esa interpretación de lengua de parte de Dios. Si Dios está diciendo algo tajante, pues usted tiene que decirla tal cual. Si Dios está edificando la iglesia, pues usted tiene que decirla tal cual. El discernimiento de espíritu, si Dios te está revelando, es un regalo de Dios. Aunque a veces no es fácil ver las cosas espirituales, porque mira, no es lo mismo ver a los ángeles de Dios que ver a los demonios. No es igual, son dos escenarios diferentes. Una cosa es ver la gloria de Dios y otra cosa es ver aquellos escenarios que nadie le agrada, pero a veces es necesario, en realidad es necesario verlo. ¿Por qué? Porque así tú puedes reprender con base, porque tú lo estás viendo. ¿Ves? Y así, la palabra de ciencia, imagínate que Dios te hable en ciencia, pero tú sabes lo maravilloso que es eso, que Dios hable en ciencia, que a través del discernimiento de espíritu, que Dios revele a través de la ciencia, el don profético, y Dios le ministra la vida de alguien. Wow, yo creo que es un regalo maravilloso, primero para la persona que lo recibe y segundo para quien está recibiendo la palabra, porque si a ti te leen la cartilla y te dicen, mira, está así, y Dios quiere ponerte así, oye, ¿usted sabe cómo es eso? Que la presencia de Dios sea obrando, transformando. Mira, que tal tiempo pasó tal cosa, pero Dios te quiere decir que esto es así. Wow, ese es Dios, son regalos de parte del Señor, regalo de parte de Dios. Que mira, solo los valientes, solo los violentos lo arrebatan, los que procuran y desean estos dones. Amén. Así que, ¿cuántos quieren recibir de esos dones del Padre? Ay, santo. Amén. Amén. ¿Quién más? Ahora sí pueden prender los micrófonos y decir, ¿quién más quiere recibir? Yo quiero recibir todo lo que Dios me tenga. ¿Quién más? María, dime. ¿Quién no desearía todas esas bendiciones? Dígame. Ay, amén. Así es, Yudelka, cuéntame. Dime, Yudelka. Tú deseas también, ¿verdad? Ella no puede hablar por el micrófono. Ah, seguramente. Ahí me escribió. Déjame ver qué me escribió. Vamos a ver. Bueno, Sofía, ¿y tú no deseas o sí? Sofía también desea. Pero que aquí yo tengo 6 mensajes de Yudelka para ver. ¿Qué dice ahí? Aquí dice, son regalos que Dios nos da para nuestro crecimiento. Amén. Todos, quiero recibir todo, lo que Dios me dé. Amén, Yudelka, claro que sí, así mismo. Alfredo también quiere, Manuel, todos aquí queremos de esas bendiciones, esos regalos que papá nos quiere conceder. Amén.
Amén. Aleluya. Y el tema de hoy es, a ver. Ahí. Es un don. Amén. Es un don en 1 Corintios 12, 4, 11. Amén. Del 4 al 11. Aquí en un tiempo. Amén. Es un don. Entonces, gloria a Dios, aleluya, vive Cristo. Deseamos y anhelamos los dones del Espíritu Santo Dios en nuestras vidas. Es lo que tenemos que desear y anhelar en todo momento y en todo tiempo. La presencia de Dios manifiesta en nosotros para que sea Dios glorificado, que el fluir de Dios siempre esté activo en nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. Amén. Así que dejemos a Dios que haga en nosotros conforme a su voluntad, en todo momento y en todo tiempo. Amén. Amén. Dios les bendiga de una manera especial. Yo bendiga a esta estimada audiencia. Que Dios bendiga a este pueblo maravilloso que pudo participar hoy. Que Dios les siga usando de una manera especial. Desde Producciones Cristo Viene, una servidora más, Eliane Sucre. Y estamos aquí con una palabra que edifica, que es necesario compartirla. Gracias a los que se suscriben, que comentan, los que dan like y a los que comparten esta palabra de edificación. Amén. Mañana, si Dios nos permite, nos veremos nuevamente. Dios mediante. Dios les bendiga. Declaro el cese de esta transmisión. Nos vemos mañana. Amén. Dios le bendiga mucho. Amén, mi hermana. Dios te bendiga más. Bendiga más. Amén. Amén. Dios bendiga a mi hermana Susa, Dios bendiga a su familia. Dios bendiga a Yuderka. Dios bendiga a María y a su familia. Amén. Dios bendiga a la princesa Sofía. Sofía siempre está pendiente de esa. Ay, sí. No puede faltar. Y Dios bendiga a mi familia también. Una niña muy activa. Dios la bendiga mucho. Amén, amén. Ay, sí, ella es muy participante. Sí. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Con Dios. Amén.